la riqueza y la pobreza solo existe una diferencia. Y esto está demostrado. Hay personas de gran talento que viven en la pobreza. Sin embargo, hay otras personas que no poseen ese talento, que no poseen ningún conocimiento académico y sin embargo han logrado obtener una riqueza inmensa. Hoy te voy a compartir el secreto para atraer la riqueza a tu vida. Tu derecho es ser abundante. Y es por eso que en la Biblia dice: a cualquiera que tenga, le será dado y tendrá más. Y al que no tenga, aún así le será quitado. Y esto significa, a cualquiera que sea capaz de alinearse con esa frecuencia de riqueza, tendrá más. Te voy a compartir lo primero y más importante que tienes que hacer. Joseph Murphy, que fue un ministro de iglesia cristiana, pero sobre todo uno de los escritores más famosos del siglo XX, autor de uno de los libros mejores vendidos de todos los tiempos, que se llama El poder de la mente subconsciente, se dedicó a escribir varios libros para enseñar de una manera práctica, de una manera didáctica, la ciencia de adquirir la riqueza, la ciencia de vivir en la abundancia. Comparte una historia de una mujer, madre soltera con 3 hijos. Le escribe una carta y le dice: doctor Murphy, necesito ayuda. Me quedé sin trabajo. Soy madre de 3 hijos. No puedo pagar ni siquiera la hipoteca de la casa. Estoy desesperada. Ayúdeme, deme algún consejo que me pueda ayudar a sacar adelante a mi familia. Joseph Murphy se sintió muy conmovido al escuchar el mensaje de esta madre soltera. La llamó por teléfono y le pidió que siguiera sus instrucciones. Él le dijo: vas a repetir la siguiente afirmación: Dios satisface todas mis necesidades al instante. Tengo absoluta confianza que la riqueza de Dios está fluyendo hacia mí. Joseph Murphy le explicó a esta mujer que repitiendo estas verdades se estaba preparando para recibir, se estaba preparando para poder observar las oportunidades. Y repitiendo esta afirmación y poniéndole su corazón, debía pensar que Dios estaba enviando soluciones, estaba satisfaciendo sus necesidades de dinero, que sus cuentas se pagaban, que sus hijos tenían comida, se encontraba un trabajo. Todas sus necesidades estaban cubiertas. Y Joseph Murphy le pide a esta mujer que repita esto y que lo repita con mucha emoción. Resulta que esta mujer tenía una hermana que vivía en Holanda por parte de su padre, que ella solo había visto una vez en la vida. La hermana la llama a los pocos días y le dice que había decidido ir a pasarse unos días con ella, a conocerse un poco más, y le llevó de regalo $10,000. No obstante a eso, consiguió un trabajo de secretaria en una oficina de un doctor. A los 4 meses se enamoraron y se casaron. Y así esta mujer encontró una vida de abundancia y de plenitud. Y esto se debe al primer principio del arte de generar riquezas, que dice: el pensamiento es el único poder inmaterial que puede producirte riquezas materiales. Nunca, pero nunca hagas ningún comentario negativo sobre tu situación económica. No tengo dinero, a mí el dinero no me da, el dinero no me da para comprar comida, tengo un montón de deudas, no tengo suerte para los negocios, el dinero no llega a mí, yo vengo de familia pobre, los negocios me van mal. Ya está probado. La física cuántica dice que para que algo exista en tu realidad debe de ser observado, debe de ser visto. Tienes la responsabilidad de cambiar tu foco de atención, tienes la responsabilidad de cambiar tus pensamientos para que vivas la vida que tú te mereces. Si quieres tener los bienes materiales que necesitas para tener una vida de calidad emocional, para tener paz, para ser feliz, tienes que tener pensamientos de riqueza. Y es fascinante en este libro todas las historias que cuenta Joseph Murphy de personas que lograron manifestar prosperidad, abundancia usando estas afirmaciones y por ende usando
el poder de su mente. También cuenta la historia de dos señores que tenían 70 y 74 años, era una pareja de retirados, y estas personas asistían a unas conferencias dominicales que daba Joseph Murphy y le cuentan que estaban pasando por un mal momento, el dinero no les daba ni siquiera para comprar comida, ya se veían mayores, se veían solos, no veía que tenían la fuerza ni la juventud para salir a trabajar. Sin embargo, Joseph Murphy les recomendó que cada vez que viniera un pensamiento negativo de no hay manera de que obtengas ninguna riqueza, eres pobre, tu vida ya se acabó, que ellos automáticamente pusieran esas afirmaciones, y estas afirmaciones eran las siguientes: en tiempos difíciles la riqueza está siempre disponible para mí y Dios me proporciona en momento y lugar todo lo que necesito. Por varios días la pareja se tomaban de las manos y repetían estas afirmaciones, y a los pocos días tocan la puerta y es un señor que les explica que quería comprar un terreno que tenían los señores en un desierto. Era un terreno que ellos habían comprado hacía más de 20 años, pero en ese lugar no había agua, era un total desastre y ellos se habían olvidado, y les ofrecían $20,000 por ese terreno porque la empresa que representaba el señor que vino y tocó la puerta quería hacer un estudio en esas tierras y por eso les querían comprar el terreno. Y de esa manera esos señores lograron atraer a su vida una cierta cantidad de dinero que absolutamente los ayudó en su economía. Tú lo puedes probar hoy. Yo te aseguro a ti que tú puedes cambiar tu realidad porque tú eres el creador. Tú creas todo lo que tienes en tu vida. Nos han enseñado que ser pobres es una virtud y eso es un engaño. Muchos de nosotros que venimos de países donde los políticos nos quieren enseñar que la riqueza es mala para mantenernos pobres. Y eso lo hacen los políticos y los sistemas sociales para cuando ellos nos den alguna migaja, nosotros pensar que ellos son buenos. Pero la verdad es que nosotros nacimos, existimos y por derecho nos pertenece la riqueza. Tienes que quitarte la idea errada que tienes de el dinero. Cuando veas a alguien que tiene dinero, en vez de decir, ay, tú tienes dinero y cómo lo habrás logrado, no, bendigo a esa persona, qué alegría que esa persona tiene. Porque cuando tú emites esa frecuencia, cuando tú te alegras que los demás tienen, tú estás atrayendo lo idéntico, atrae lo idéntico, está demostrado. Tu mente es una fuente de prosperidad. ¿Qué estás poniendo en tu mente? ¿Dónde estás enfocando tu atención? Hay mucha gente que piensa que yo siempre lo he tenido todo, sin embargo, no ha sido siempre así. Yo soy de Cuba, un país donde se ha experimentado mucha pobreza y muchas necesidades. Y lo comprobé cuando vine a Canadá en el 2015, atravesando por 11 países de Latinoamérica y descubrí que todos esos países tenían comida. Y después de atravesar todos esos países, llegué aquí a Canadá y no tenía dónde vivir. Y en ese tiempo yo no conocía la existencia ni de la ley de atracción, ni del poder de la mente subconsciente. Y yo, a pesar de que no tenía nada, nunca me sentí pobre, me sentía que todo lo que yo quería iba a venir, que todo iba a llegar a mi vida. Y trabajando de mesera en un restaurante, llega un hombre y me pide una copa de vino. Esta copa de vino costaba $6.50. El hombre se toma la copa de vino y me dice que se le había olvidado la billetera. Y le dije, mira, no se preocupe, yo lo voy a pagar de mi propina. Era sábado por la noche y estaba todo el restaurante bien ocupado. Yo no iba a ponerme a llamar. Yo dije, $6. A pesar de que yo no tenía nada, para mí el dinero no es más que una energía, como algo que fluye, algo que viene y va. El hombre se va y como al mes el hombre regresa y me pide una cierta cantidad de comida. Yo me asusté y dije, ahora es posible que el hombre tampoco pague. Para no cansarlos, la cuenta eran $100.25. El hombre me dejó $100 y $1 y me dejó una propina de $800 que me vinieron como anillo al dedo. En ese momento no tenía nada. Y toda la abundancia y toda la prosperidad que ha llegado a mi vida es producto de mis pensamientos. Y para que vean la importancia de sentirnos
como que ya tenemos dinero, la importancia de sentir, Joseph Murphy comparte la historia de un joven que le dice a su padre, que era un granjero, le dice: papá, yo quiero ser médico, porque un amigo mío de la escuela estaba enfermo y un doctor lo operó y le salvó la vida. Y yo quiero salvarle la vida a la gente como a mi amigo. Y el padre se quedó pensando. El padre era un campesino que creció en una pobreza extrema, que no tenía zapatos, tenía que usar siempre la misma ropa. Siempre la única comida que se comía en su casa era absolutamente pan. Y así aquel campesino creció. Sin embargo, cuando su hijo le contó su sueño, él percibió y entendió que debía de ayudar a su hijo y que tenía la responsabilidad de cambiar el futuro de su hijo. Y le dijo: déjame decirte que yo tengo dinero ahorrado. Sí, yo tengo 20,000 libras para cuando te llegue el momento de irte a la universidad, tú puedas convertirte en lo que tú quieras y no seas pobre como yo. El hijo se emocionó mucho. Pasaron como 2 o 3 años y le llegó la oportunidad, el momento de ir a la universidad. Sin embargo, el padre le dijo: hijo, yo tengo ese dinero para ti, pero tú tienes que trabajar para pagarte tus estudios, porque ese dinero yo te lo tengo guardado para el día de tu graduación. Y el hijo, contento, buscó varios trabajos. Como estudiaba medicina, podía trabajar en farmacias, daba clases, limpiaba instrumentos de cirujanos, y así tenía varios trabajos y iba haciendo el dinero para ir pagando mensualmente su universidad. Ese muchacho, ese joven, llegó el día de su graduación y no tenía ni una deuda. Abrazó a su padre feliz y contento. Papá, gracias por todo lo que tú has hecho por mí, porque gracias a que tú tienes ese dinero guardado para mí, yo me sentí motivado, yo me sentí que yo podía lograr este sueño. Y gracias a que yo tenía ese respaldo de dinero, yo trabajé y es por eso que logré esto. El padre lo miró a los ojos y le dijo: yo no tenía guardado nada, hijo mío, ni un solo centavo. Ambos se empezaron a reír y se abrazaron. Pero sin embargo, esa creencia de pobreza se había roto en ese momento. Gracias a que ese padre le hizo creer a su hijo que él tenía dinero, él pudo trabajar, él pudo convertirse en lo que él quería hacer. Hemos sido inculcados con la idea de pobreza. Hemos sido inculcados que no tenemos. Si eso es lo que tú tienes en tu mente, eso es lo que tú vas a atraer, eso es lo que tú vas a adquirir. Pero si tú piensas que tú eres rico, si tú piensas que todas las riquezas del universo te pertenecen a ti como lo es, la riqueza está dentro de ti. Tu mente es una mina de oro, tu mente es oro. De la mente de todos nosotros han surgido todos los inventos de la humanidad, las riquezas, la electricidad. Cuando se quiso hacer la televisión, una persona pensó cómo podía enviar una señal que te mostrara imagen y sonido, y así se hizo. Entonces, debes de descubrir el poder que tiene tu mente. Ya hemos hablado de la inteligencia infinita y de cómo acceder a ese poder que radica dentro de ti. Si tú eres capaz de verlo en tu mente, lo verás manifestado en tu mano. Cambia la manera en que te sientes. Tienes que sentirte cómo se sentiría una persona que tiene todas las comodidades. Cómo se sentiría una persona que tiene todas las cuentas pagas. ¿Cómo me sentiría? Esa es la frecuencia a la cual tú te tienes que alinear. Deseo de todo corazón que toda la abundancia y toda la riqueza que existe en la naturaleza, que nuestro Creador ha puesto en esta tierra, llegue a ti. Si lo crees, lo verás manifestado en tu vida. Tú eres el creador. Tú eres el moldeador de tu realidad. Te mando un beso grande, te quiero mucho y nos vemos muy pronto con un video nuevo. Chao.